En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Estamos aquí en nuestra serie, La Respuesta. ¿La respuesta con qué tiene que ver? Bueno, la respuesta de Dios para mi vida, cómo he de responderle a Dios, cómo he de responderle a otros, bueno, tantas cosas que tenemos nosotros para aplicar frente a todo este tema de la respuesta. Aquí hemos abordado, pues, básicamente todos estos puntos, pero cada vez aprendiendo más y más de lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, a través de diferentes vidas incluso, en los cuales nos hemos inspirado y por supuesto hemos compartido. La respuesta. Bueno, obviamente que hay personas que preguntan, bueno, muchas cosas. Hay personas que genuinamente tienen inquietudes acerca de las cosas de Dios. Hay personas que, sí, de buen corazón, pues tienen preguntas, tienen cuestionamientos, sí. Que hay cosas que seguramente no tienen sentido, pero que piden respuesta de parte nuestra. Bueno, también hay personas que seguramente no preguntan con la mejor intención. Entonces, ¿cómo responder frente a este tipo de personas, en este tipo de situaciones? El apóstol Pedro nos enseña acerca de esto. Bueno, Pedro que estuvo pues lo más cerca a Jesús, que seguramente cualquiera pudo haber estado, al igual que naturalmente sus compañeros, los apóstoles. Pero Pedro formaba parte de esos tres que eran más cercanos a Jesús, los tres. Entonces, Pedro, sin duda alguna, nos enseña por qué. Porque él aprendió directamente de Jesús el cómo responder, el qué responder. Pero ¿qué hay que hacer entonces? Pues vámonos entonces a lo que Pedro nos tiene que decir. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 13. Dice así, en adelante. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pregunta aquí el apóstol Pedro. ¿Quién les puede hacer daño si ustedes siguen el bien? Bueno, de entrada me está diciendo algo muy importante. E incluso me está exhortando por medio de esta pregunta. Bueno, obviamente me exhorta a seguir el bien, pero también a dejar a un lado esas preocupaciones, la ansiedad, el miedo y los temores. Son infundados, ¿por qué? Porque ¿quién me puede hacer daño? Claro, hay muchos los cuales quieren hacerme daño, pero ¿me pueden hacer daño? Bueno, yo puedo pensar que sí. Pero ¿saben lo que aquí me dice? Si vosotros seguís el bien. Me van a cuestionar, sí, me van a señalar. Pero si yo estoy haciendo el bien, entonces, ¿por qué estoy temiendo? Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si ustedes alguna cosa van a padecer, también dice eso. ¿Quién les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Pero si ustedes padecen alguna cosa por causa de la justicia, o sea, por causa de aquel que es justo, por causa de aquel que hizo justicia, el único, por cierto, que es Jesús, y la hizo en la cruz, hizo justicia por mí. Bienaventurados sois. Más bien ustedes son dichosos, más bien ustedes son felices, bienaventurados. O sea, bueno, lo máximo dice aquí Pedro. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, dice aquí Pedro. Pero también, además de exhortarnos, nos da una voz de aliento. Esta es una voz de aliento para todos nosotros. No, por tanto, no os amedrentéis. Pero es que allí lo sustenta muy bien, a través de una pregunta, pero también de una afirmación clarísima. Ustedes son bienaventurados, no os amedrentéis por temor de ellos. Entonces, claro, yo me voy apocando, me voy achicando, me voy acomplejando. ¿Por qué? Porque tengo temor de ellos. Dice, ni os conturbéis. Pero por otro lado, ¿qué me dice? Bueno, no hagan eso, no se amedrenten, no tengan temor. Lo que me dice. Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Por otro lado, versículo 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Santificar. Santificar, claro. Santificar es el ser apartado para Dios. Y el ser exclusivamente apartado y solamente para Dios. Ser apartado del mundo. No quitado de este, por cierto. No quitado del mundo, sino para Dios. Pero la santificación comienza en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que mi corazón tiene que actuar de una manera muy distinta a cómo reacciona el resto. Eso significa ser santificar. O sea,
apartar mi corazón. Incluso por ahí compartimos tampoco hace tanto tiempo, pero sí, un tiempo prudente, este año, todo este tema de los pensamientos de mi corazón, por ejemplo. Entonces, mis pensamientos deben ser santos, o sea, santificados. Yo no puedo tener los pensamientos que tiene todo el mundo. Son pensamientos que son apartados para Dios. Son pensamientos que son dedicados a Dios, que tienen que pensar en las cosas de Dios. Entonces, santificar al Señor en vuestros corazones. Y luego quiero que me dice, primero, santifica el corazón. Estad siempre preparados para presentar defensa. Ahora, ¿qué me dice aquí? ¿Que debo estar preparado para presentar defensa? Claro que sí. Entonces, cuando hablamos acerca de cómo responder, pues yo debo estar preparado. Pero no quiere decir que pues no, entonces simplemente voy a esperar. No, yo tengo que estar preparado. Y la mejor manera de estar preparado, ¿cuál es? Pues siempre estar allí, delante de Dios. O sea, hacer mi devocional diario, buscarle a Él por medio de su palabra, meditar por medio de su palabra, estudiar. Y cuando yo lo hago, voy a estar siempre preparado. Siempre lo voy a estar. Es como cuando uno estaba en el colegio y de repente le decían quiz, ese famoso quiz. Quiz sorpresa, examen sorpresa. Saquen un papel, saquen lápiz, saquen absolutamente todo y van a responder esto. O sea, no nos anunciaron el examen, sino que supuestamente debíamos estar preparados. Pero ¿quién está preparado? Pues el que prestó atención a la clase anterior y a las clases anteriores y el que ha tomado la costumbre de estudiar día a día y pues seguramente después de que llega a la casa o cuando uno llegaba a la casa, pues uno al menos dedicaba unos minutos para repasar y asegurarse que uno entendió lo que la profesora le enseñó a uno. Y seguramente al día siguiente manifestar alguna inquietud por supuesto, ante el maestro, ante el profesor, si es que uno lo tiene. Esa es la mejor manera. Pues aplicámoslo también para nosotros. Es exactamente igual. Estad siempre preparados para presentar defensa. Sí, defensa. Yo tengo que hacer eso. Estar siempre preparados. Yo no sé cuándo me hacen un quiz. Tengo que estar preparado. Porque yo no sé cuándo me van a preguntar. No sé ni qué me van a preguntar. Entonces tengo que estar preparado frente a muchas cosas. Pero ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo? Está preparados para presentar defensa. ¿Cómo responder entonces? Preparados para responder. Pero ¿cómo responder? Dice, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante todo aquel. Que lo hagan de buena gana o de mala gana. Que lo hagan genuinamente o que lo hagan aquellos seguramente para quererme zancadillar y hacerme caer. No importa. Pero con mansedumbre. Bueno, hablamos de la mansedumbre, por cierto, esta semana. ¿Se acuerdan de Moisés? El hombre más manso de todos. Con mansedumbre. Claro que sí. O sea, claro, tratando de responder de esa manera, presentar defensa con humildad, mansedumbre, manteniendo siempre mi compostura, sin exaltarme. Claro, alguien tiene que ser el maduro del paseo. El manso, recordemos, es el maduro. Claro, el manso, ¿quién es? El manso es aquel que no es reaccionario, pero que en últimas sabe liderar. Con mansedumbre, dice, y reverencia también. Con respeto, sí. Ante todo aquel que les demande a ustedes respuesta, razón de la esperanza que hay en vosotros. Así es como yo tengo que responder. Pero para responder, tengo que estar siempre preparado. Estar siempre preparado para presentar defensa, ojo, con mansedumbre, con reverencia. ¿Qué tal esto tan espectacular que nos está enseñando el apóstol Pedro? ¿Y ustedes por qué creen que lo enseña de esa manera? Porque eso fue lo que vio en Jesús, eso fue lo que él aprendió en Jesús, porque él estuvo con Jesús, estuvo lo más cerca posible a Jesús. Y esto fue lo que nos dejó Jesús. Es porque esto lo está transmitiendo, más que transmitiendo, nos lo está compartiendo Pedro. Qué enseñanza tan espectacular, lo que aquí me dice. Mi corazón, cuidado con esto, estar siempre preparados, con mansedumbre y reverencia. Así es como yo tengo que responder, porque hay personas que van a demandar esperanza. Yo no puedo decir simplemente no tengo respuesta, que yo le responda, usted crea o no crea y punto. No, hay personas que quieren que yo profundice un poco más y que lo preguntan, pues reitero, genuinamente o puede que maliciosamente. Pero dice el versículo 16, continúa, quiero decir, teniendo buena conciencia.
para que los que murmuran de vosotros, también hay unos que murmuran, sí, como de malhechores, los catálogos de malhechores, sí señor, sean avergonzados, dice, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La mejor manera de responder, ¿cuál es? Con mansedumbre, con reverencia. La mejor manera de responder es una buena conducta. Por eso dice mansedumbre. Y aquí el versículo 16 dice una buena conducta. Pero para eso necesito estar bien preparado. Esto es lo que me dice la palabra de Dios. Estar siempre preparados. Porque no sabemos cuándo se nos va a presentar ese famoso quiz sorpresa. Y hay que sacar 10. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en este día aprendiendo más y más. Qué maravillosa es tu palabra. Sí, oh Dios, hoy quiero dedicar mi corazón a ti, santificar mi corazón delante de ti. Pero Dios, Señor, también sabiendo que yo debo estar siempre preparado, siempre preparado para presentar defensa de la esperanza que esté en mí, presentar respuesta, defensa de la esperanza ante todo aquel que me lo demande. Saber cómo responder con reverencia, con mansedumbre, a través de la buena conducta. Así es como debe responder, incluso a aquellos que murmuran como malhechores. Pero que mi respuesta no sea como las palabras de estos, sino con mansedumbre, con reverencia, pero con una buena conducta. Señor, aquí estoy, Dios. Por eso yo necesito de ti y cada día necesito más y más de tu palabra. Porque muchos o todos están esperando esa respuesta de parte mía, de tu Hijo, mi Señor y Dios. Ahora que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus siervos, quienes hoy manifiestan que desean ser instrumentos tuyos para presentar defensa y para ser de bendición ante otros. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda la semana. Gracias a todos aquellos medios que se unen a nosotros para transmitir este programa día a día y pues, difundirlo mucho más. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias más al sur, en el puerto más espectacular del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, ahí en la maravillosa Guajira colombiana, al norte de Colombia. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta en sus dispositivos. Este programa, pues, ha sido de su agrado y ha sido útil y de bendición para usted. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día y que tengan un feliz fin de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.